Bien, hermanos, como les decía antes, vamos a ver el llamamiento eficaz. Yo por el WhatsApp envié un listado de lo que es como un orden, y eso se llama Ordo Salutis. Esto está en latín, ¿ya? Pero la traducción es un orden de salvación, un orden para la salvación. ¿Cómo podemos ver nosotros que llega todos estos beneficios del Señor a nosotros? Porque en nosotros, y aquí a mí me abrió el entendimiento de que muchas veces criticamos a las personas de que no tienen al Señor, pero para ellos es imposible. Creo que con este capítulo de la Confesión de Westminster podemos aclarar más cómo podemos ver a esas personas que están en el mundo y cómo podemos vernos a nosotros mismos, cómo podemos entender lo que es del Señor. Y en este orden de la salvación hay varios puntos, y el primer punto es el llamamiento del Señor. ¿Ya? Aquí el capítulo lo pone como llamamiento eficaz. Y así también como el llamamiento tenemos a continuación, este es un orden, no es un orden cronológico, porque no sabemos cómo llega a nosotros estos beneficios en realidad, porque no los detectamos, porque creemos que somos nosotros. Nosotros somos los que actuamos. Y cuando nosotros creemos que nosotros somos los que actuamos, entonces como que dejamos a un lado al Señor. Cuando toda la obra en nosotros es de Dios. ¿Ya? Esto yo creo que nos va a aclarar, por lo menos a mí me aclaró un poco, y ver en la perspectiva de cómo actúa el Señor en nosotros. Como decía antes, tenemos el llamamiento. Esta es una lista más larga, pero yo creo que aquí en el libro lo hicieron como un resumen. La regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación que va a ser a futuro. Vamos entonces a leer lo que dice la Confesión de Westminster con respecto al llamamiento. Solamente en esta clase vamos a ver los dos primeros capítulos del llamamiento. Más adelante vendrán los otros conceptos que vemos en el listado. Vamos a leer todos juntos entonces lo que dice en el párrafo 1 de este capítulo 10. ¿Ya? Y dice así: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a esos solamente es a quienes le place en el tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte que se hallaban por naturaleza, para darles vida, salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su poder soberano determinándoles a hacer aquello que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Sin embargo, ellos van con absoluta libertad, habiendo recibido la voluntad de hacerlo por la gracia de Dios. Y vamos a leer el capítulo 2 igual. Este llamamiento eficaz permanece solo a la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera a alguna cosa prevista en el hombre, el cual es en estos enteramente pasivo, hasta que, siendo vivificados, renovados por el Espíritu Santo, adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida en él. Ahí estaríamos entonces. Bien, hermanos, vamos entonces a ver la primera parte y lo vamos a ver el respaldo que tiene bíblico de lo que dice la Confesión
de Westminster en este llamado eficaz. Así que les voy a pedir la cooperación de ustedes, hermanos. Vamos a empezar por la izquierda y le voy a pedir al hermano Pablo y de ahí para adelante los versículos que vamos a leer. Son 2 versículos en la primera etapa. Romanos 8:30, hermano Juan Carlos, Romanos 11:7. Y esto va a explicar, va a fundamentar lo que dice en la primera parte del párrafo 1, donde dice: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a esos solamente es a quienes le place en el tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. Hermano Pablo. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Gracias, hermano. Entonces, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si se dan cuenta, hermano, acá no tiene ninguna labor o voluntad humana. Porque a los que llamó ya los tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hermano Juan Carlos. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Gracias, hermano. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Se fijan acá? Los escogidos. Los escogidos, nuevamente, respalda lo que estábamos hablando en este párrafo, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a esos solamente. ¿A quienes predestinó? A los que llamó. A esos solamente. Es quienes le place en el tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. Sabemos, hermanos, que no a todos va a llamar el Señor. No todos están predestinados. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso que a veces nos da pena ver a la gente y no podemos hacer nada. Solamente hablarle del Evangelio. Eso es lo único que nos corresponde a nosotros. Hablarle del Evangelio para ver si el Señor ya a esa persona la predestinó. El apóstol Pablo le dice que están durmiendo todavía. Pero en algún momento, así como a mí me despertó, me sacó de las tinieblas, la luz me hizo ver lo que no veía, porque estaba ciego. Y eso nos cuesta entender a nosotros los cristianos, de tener misericordia por esas personas que no son llamados. Es fuerte, hermanos, es fuerte. Hace poco se falleció, por quien estábamos orando, el primo Ruperto. En la oportunidad cuando hablé con él y le pregunté si creía en Dios, me dijo, sí, yo creo en Dios. Y fue bastante honesto porque yo le pregunté, después le dije, ¿y lo conoces? No, me dijo, realmente no lo conozco. No lo conozco. Y fue la única oportunidad que estuve hablando lo poco que sé del Evangelio. Pero partió. Y mucha gente cree en Dios, pero realmente no lo conoce. No lo conocen. Si uno le pregunta a cualquier persona, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero realmente no lo conocen. Proseguimos, hermano. Después hay una frase corta acá que dice, por su palabra y espíritu. Por su palabra y espíritu. Esa frase la vamos a argumentar y respaldar por los versículos, segunda, hermano Igor, segunda Tesalonicense 2, versículos 13 y 14. Hermana María, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo
3 y 6. Versículos 3 y 6. Capítulo 2, 3 y 14, sí. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios nos escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versión en inglés. Gracias, lo voy a leer en versión Valera. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente acá la obra redentora de nuestro Señor, mediante la palabra que es la verdad y su Espíritu que es el Espíritu Santo. Hermana María. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 3 y el 6. 3 y el 6. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El 6. Y el 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Gracias, hermana María. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Nuevamente acá, esto de que hablábamos de las experiencias que tenemos nosotros, que ese corazón de piedra que teníamos cuando andábamos aparte del Señor, el Señor para regenerarnos nos dio un corazón de carne. No es de nosotros tampoco. No tenemos nada, como dice el apóstol Pablo, nada tenemos que jactarnos, no tenemos nada, ni de nuestra voluntad, como se va a ver más adelante, que nuestra voluntad también decía, no, es que es mi voluntad, no. Esta transformación del corazón es para que andemos y caminemos bajo la voluntad de Dios. Proseguimos entonces con... hermano. Me gustaría hacer una acotación. Lo que pasa es que este versículo dice la letra mata y el espíritu vivifica. De repente, yo he escuchado en algunos lugares que ellos creen que la letra es la letra de leer la palabra, que es por el espíritu. No, la ley. Que se está refiriendo acá es los mandamientos. Sí, por la ley. Sí, a eso se refiere. Entonces, hacer esa salvedad, porque yo he escuchado en otro lado, no, hermano, si la letra mata. Y sobreespiritualizan las cosas, siendo que la palabra, aquí no se está dirigiendo a la palabra del Señor, sino que se está exclusivamente dirigiendo a la ley, y que la ley Sí, es que va dirigida realmente al pueblo de Israel, que ellos se guiaban por la ley. no hay hoy en día, hay varios que se guían por la ley todavía. Bueno, pero nosotros no. Nosotros nos guiamos por el nuevo pacto mire, decir, la voluntad de Dios que pone en nuestros corazones hace regirnos por la ley. Porque la única manera de que nosotros podamos llevar la ley es con un corazón regenerado. Porque un impío o un inicuo, como dice la palabra, no pueden regirse, no pueden resistir. Pero con el Señor
que resistió a las tentaciones, cumplió y decimos nosotros, oh no, el Señor Jesucristo está en nosotros, su Espíritu está en nosotros. Por lo tanto, nosotros sí tenemos la responsabilidad de cumplir, sí, hermano. El mismo ejemplo que usted daba, el caballero, yo no lo conozco, pero el caballero que usted nombró, siempre el hombre tiende a mirarse hacia adentro. Entonces dice, no, yo no cumplo las expectativas, yo no puedo ser salvo porque yo soy malo, yo hago esto, hago esto, otro. Entonces, la ley nos refleja lo que somos. Entonces, uno, igual una persona dice, si usted muere, va al cielo. No, eso depende de Dios, dice, no conoce el evangelio. No, eso depende de Dios, depende de esto, depende de acá, depende de allá. Entonces el hombre se mira hacia adentro y no es capaz de cumplir la ley. Así es. Por eso no tiene seguridad de salvación. Parece la fe, como definían antiguamente, porque hay una fe natural y una fe salvadora. La fe natural la tienen todos. Así es, hermano. Sí. La, Eso. fe, la que usted está nombrando es la salvadora, es la que engendra al Espíritu Santo Así es. en nosotros, y por eso podemos creer, o si no seríamos igual que los que no son diferentes, porque tampoco podemos creernos mejor que ellos, porque el llamamiento no es por mérito, porque dice la palabra que el Señor tomó lo desechado, lo que no era, para avergonzarnos que era. Entonces tampoco debemos jactarnos que somos mejores que ellos, al contrario, como decía Pablo, yo el más grande de los pecadores. Así es, gracias, hermano. Sí. Pero eso nos hace ver una cosa más profunda todavía, que la obra la hace el Señor. Porque eso es lo que dice el hermano, lo podemos, sí, entender y preguntarnos muchas cosas. Pero lo que trata la confesión acá es que toda la obra, desde el comienzo, desde el llamamiento, desde la predestinación, es por el Señor. Nosotros somos, como va a decir más adelante, no tenemos inactivos. Estábamos muertos. Esa es la palabra, muertos, no podemos hacer nada. No podíamos y no podemos hacer nada sin la obra del Señor. Leímos ya lo del 2 Corintios, ¿cierto? Pasamos al otro fragmento de este párrafo, dice, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza, para darles vida y salvación por Jesucristo. Aquí vamos también viendo lo que el Señor hace en nosotros. Nos saca de un estado de pecado y de muerte y nos lleva a... Porque por naturaleza lo teníamos, para darnos vida y salvación, pero es obra del Señor. Hermana Cintia, Romanos 8, versículo 2. Hermano Leo, y le voy a tocar un párrafo más largo. Efesios 2, del 1 al 5. Hermana Cintia, ¿sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, hermana. Entonces, aquí está el respaldo bíblico de lo que acabábamos de leer, sacándolo del estado de pecado y muerte que se hallaban por naturaleza para darles vida y salvación de Jesucristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? También es una obra del Señor. Hermano Leo. Efesios 2, del versículo 1 al 5. Amén. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias, hermano. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Es lo que comentábamos. Anteriormente estábamos muertos, estábamos en tinieblas, no teníamos ninguna posibilidad de llegar al Señor. Pero en su amor y misericordia de Dios nos da vida, nos da vida. Por lo tanto, lo que dice el párrafo nos saca de ese estado de pecado y muerte y nos lleva a vida y salvación. Seguimos con otra parte de este párrafo, otro segmento, y dice así: esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Interesante. Ilumina nos ilumina nuestra parte interior, como hablábamos antes, nuestra alma, nuestro espíritu. Es obra de Dios. Hermano, ¿puede leer, hermano? Hechos 26, 18. Hermana, Primera de Corintios 2, 10 y 12. Hermana Eva, ¿usted es Primera de Corintios? Sí, Primera de Corintios 2, 10 y 12. Y el hermano Simón, Hechos 26, 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Gracias, hermano. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo lo que está hablando acá es obra del Señor, por todo lo que Él hace en nosotros. Nos saca de las tinieblas, nos lleva a la luz, nos saca de la potestad de Satanás y nos lleva por la fe y el perdón, por lo tanto, de pecado por medio de Jesucristo. Nuevamente, acá nada tenemos que ver nosotros. Nada tenemos que ver nosotros. Él hace toda la obra por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Leía también que muchas veces creemos que al leer la palabra nos hace salvo. Los que no están en el Señor leen la palabra. Es el Espíritu de Dios el que regenera nuestros corazones.
y nos da entendimiento a lo que leemos en la palabra. Eso es la forma como actúa el Señor. Porque yo también antes decía, pero ¿cómo si leen la palabra? ¿Cómo no? Y se la saben de memoria y la transmiten, pero de repente fallan, po. No se ven, se pierden, se van al mundo. Entonces tampoco el leer y aprenderse la palabra del Señor no produce el regeneramiento. Y puede ser también que en ese momento no produzca, pero el Señor, como dice, a su tiempo, el tiempo de Él es cuando llama a las personas, no en nuestro tiempo. Por lo tanto, también ahí tenemos que entender eso, que en su tiempo llama al Señor. Por eso que cuando los hijos le enseñan a los padres la palabra, los llevan por el buen camino, no significa que la palabra va a hacer la transformación de ellos, sino que tienen que esperar en el tiempo cuando el Señor llame a ese hijo, pero ya va a estar preparado. Ya va a estar preparado porque el Espíritu Santo le va a alumbrar y hacer ver la verdad y a creer en esa verdad que es por fe. Primera de Corintios 2, versículos 10 y 12. Que sea Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 12. 10 y 12. Sí. Pero Dios nos dará, Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Gracias, hermana Eva. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nuevamente, nada tenemos que jactarnos. Hermano. Como decía el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Sí. Amén. No es uno ni es el otro, sino que Dios que permite que... Así es. Y la obra lo hace por medio de su Espíritu. ¿Ya? Gracias, hermano. Proseguimos entonces. Otro segmento de este párrafo dice, quitándoles el corazón de piedra y dándole uno de carne. Esto ya lo habíamos visto, pero vamos a tener el respaldo bíblico que está en Ezequiel, hermana Juanita, Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. Gracias, hermana Juanita. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La obra que hace el Señor en nosotros. Renovando sus voluntades y por su poder soberano determinándoles a hacer aquello que es bueno. Renovando su voluntad, se refiere a nosotros, renovando nuestras voluntades y por su poder soberano determinándoles a hacer aquello que es bueno. Nos cuesta a veces hacer lo bueno, nos cuesta hacer lo bueno. Pero ese es un proceso. Ese proceso más adelante lo veremos quizás porque viene en la santificación. Pero lo que quiere decir acá que Él transforma este corazón de piedra que teníamos a un corazón de carne. Deuteronomio, hermano Ismael, Deuteronomio 36.
hermana Claudia. Creo que es Ezequías. Pero voy a confirmar este versículo que me quedó duda. Pero puede leer el hermano Ismael el Deuteronomio 36, por mientras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Gracias, hermano Ismael. Nuevamente acá la obra del Señor en nosotros. Y circuncidará Jehová tu corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nuevamente es obra del Señor. Es obra del Señor, porque nosotros es imposible sin el Señor hacer esto. Ezequiel, hermana Ezequiel 36, 27. Ezequiel, sí, 36, 27. No importa, léala nomás, después yo la leo en... Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Gracias, hermana. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nosotros podemos andar en los decretos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Pero a veces nos resistimos. ¿Por qué? Por causa de ese pecado que aún está en nuestra carne. Pero comparado con los que están fuera del Señor, que no lo pueden alcanzar, nosotros sí podemos esforzarnos. Podemos esforzarnos para andar en los caminos del Señor bajo sus mandatos. Hay unos versículos que no me acuerdo cuál es, pero dice que la ley de Dios no es carga para nosotros, es liviana, la podemos hacer. Lo podemos hacer, porque el Señor venció la tentación, venció el pecado, y como decía antes, si tenemos su Espíritu, que es el mismo Señor en nosotros, también lo podemos hacer. Es una lucha, sí, es una lucha, pero lo podemos lograr. Continuamos con el párrafo 1 y dice, y llevándoles eficazmente a Jesucristo, y llevándoles, o sea, Él nos lleva, llevándoles eficazmente a Jesucristo. Hermano Jonás, Juan 6, 44, 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Gracias, hermano Jonás. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo podremos lograr eso? ¿Cómo el Señor nos va a hablar? Por medio de su palabra. Por eso que es importante
escudriñar las Escrituras, estar constantemente leyendo las Escrituras. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Tenemos tiempo para hacer cualquier otra cosa, pero para leer nos cuesta. Y yo lo reconozco, yo me esfuerzo mucho por leer las Escrituras. Me esfuerzo. Yo no fui muy bueno para leer, así que más me cuesta. Mi señora no, porque mi señora es buena para leer, por lo tanto no le cuesta mucho. Pero cuesta, si no leemos su palabra, si el Señor nos habla mediante la palabra, ¿a qué vamos a obedecer? Si el único medio que nos habla nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es por medio de su palabra, tenemos que leerla. Ya yo creo que en el tiempo de la primera iglesia el Espíritu Santo actuaba hablándoles a ellos directamente, pero ya está todo escrito. Ya tenemos toda la palabra de Dios, tenemos toda la verdad. Por lo tanto, está en nosotros. Porque ya nos sacó de las tinieblas, nos puso a la luz, por lo tanto hay algo en nosotros que nos obliga, por decir algo, nos obliga a leer las Escrituras. Y eso nos anima de conocer día a día más y más al Señor. En eso me aferro para leer las Escrituras, porque cada vez que leo o estudio, como decía un filósofo, no me acuerdo quién, decía, mientras más sé, menos sé. Más preguntas nos hacemos mientras más escudriñamos y penetramos en la sabiduría y en la Escritura de Dios. Sin embargo, ellos van con absoluta libertad, habiendo recibido la voluntad de hacerlo por la gracia de Dios. Sin embargo, ellos van con absoluta libertad, habiendo recibido la voluntad de hacerlo por la gracia de Dios. O sea, nosotros lo hacemos por la gracia de Dios, nos da esa voluntad para hacerlo. Es el Señor. Nosotros creemos que es nuestra voluntad, pero es el Señor el que da a nuestro corazón la voluntad de hacerlo. Es increíble. Yo cuando estudiaba y ahora meditando, me sorprendo cada día más y más pequeño me hago. Más pequeño me estoy haciendo. Hermana Rosita, Salmo 110:3. Hermana Carmen, Juan 6:37, y aquí terminamos. Voy a terminar el primer párrafo nomás, el segundo, si el Señor lo permite y los presbíteros me lo permiten, seguiremos la próxima clase. Hermana Rosita. Sí, Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, en el seno de la aurora. Aurora, ¿tienes tú el rocío de tu juventud? No, lo leo yo, hermana, gracias. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí el mismo Señor dice voluntariamente, en el día de su poder, Él voluntariamente, bajo su voluntad, hace las cosas. Juan 6:37. Juan 6:37, me equivoqué parece. 6:37. A ver, entonces debes... ya, eso. Gracias, hermana. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí,
Y el que a mí viene, no lo echo fuera nuevamente. El Padre nos da al Hijo. Es el Padre, no nosotros. No nosotros mismos, sino que el Padre es el que nos entrega al Hijo por su voluntad. Por su absoluta libertad, dice acá. Por su absoluta libertad. Bien, hermanos, vamos a quedar acá, 11:20, y vamos a terminar con una oración. Señor, le damos gracias por esta instancia de estar reunidos, Señor, en su nombre acá, en esta congregación, tratando de discernir, escudriñar y comprender, entender lo que el Padre y usted, Señor, nos dice día a día. Le damos gracias por eso, Señor, porque eso nos da fortaleza y valor para seguir adelante en esta vida, Señor, que el mundo, seguimos, Señor, atraídos por el mundo en diversas cosas, Señor, sobre todo en los celulares, Padre, en esta tecnología en la cual muchas veces, y lo digo, Señor, acá, y lo confieso, Señor, que es atractivo para mi ser. Así que le pido, Señor, que nos siga ayudando en ese sentido para que cada día que pasemos, Señor, comprendamos y entendamos mejor su voluntad. Así que ayúdenos, Señor, a escudriñar las Escrituras y que su Espíritu esté siempre activo en nosotros, Señor, comunicándolo y para que sigamos, Señor, en este camino que es difícil muchas veces en estos tiempos y en este mundo. Así que le agradecemos, Señor, por su gracia, porque todo viene de su gracia, Señor, porque es su voluntad que fuesen todas las cosas así como estamos. Y tengo la certeza de que el estar aquí, Señor, es por su voluntad. Así que gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.